Gracias a todos por estar aquí. Sabemos que está muy concurrido porque en un rato empieza un evento muy importante como es los galardones de la trayectoria. Y gracias por estar aquí al maestro Israel Jauregui Armando, el conocer. Creo que es bien importante este tema para nosotros como programa Casa Segura, porque siempre estamos trabajando intensamente en la seguridad. Y ayer platicábamos que estamos convencidos que el camino a la seguridad es cumplir todas las normas de manera integral. No nada más es velar en la condición mínima, sino verlo desde el diseño, desde el proyecto inicial, la selección de los materiales, el proceso constructivo, hasta llegar a toda la cadena de valor y nos lleve como producto final a todos nosotros que somos usuarios. Y el camino de la seguridad eléctrica es justamente velar de manera en conjunto y integral lo que pasa en todo el camino, desde el diseño hasta el uso. Y por eso es tan importante contar con nuestro querido amigo, porque finalmente Israel trabaja intensamente en la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, en el ahorro y en la eficiencia energética. Y esto no está peleado con el Plan México. Ustedes saben que México tiene un plan maestro para poder producir 1 millón de viviendas en el país, 500,000 a través del Infonavit y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Y esto es muy importante porque es relevante hoy este plan que cumpla y que contemple no nada más la parte constructiva, sino todas las normas que nos van a llevar a la eficiencia y al ahorro y como consecuencia, por supuesto, a la seguridad. Entonces, Israel, a mí me gustaría que nos platiques un poco primero por qué es tan importante tomar en cuenta la eficiencia energética, el ahorro en la vivienda y qué es lo que está haciendo la CONUE en esta parte. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Bernardo Argüelles y Medrano por la invitación al cine. Muchas gracias por la invitación, Mari Carmen. Creo que la eficiencia energética es un tema que es muy controversial. Si yo les preguntara a todos ustedes si en sus casas son eficientes, yo te aseguro que el 90% o más van a decir: yo soy eficiente en mi casa. Y al final de cuentas dices: oye, ¿y cuál es tu consumo más importante? Seguramente van a decir: es el recibo de la luz. ¿Y cuánto pagas en gas? Ah, no, es que yo pensé que hablabas de luz. Y después les haría la pregunta: ¿y cuánto pagas de gasolina? Resulta que muchos de nosotros nos quejamos porque pagamos mucho de la luz. A lo mejor son 500 pesos bimestrales, si no tienes aire acondicionado, pero de gas pagas a lo mejor 1,000 pesos al mes y de gasolina pagas 1,000 pesos a la semana. Pero nos fijamos en cosas que realmente pues, nos llaman mucho la atención. Y entonces, desde la CONUE nosotros tratamos de apoyar a los usuarios de energía. La CONUE, como ustedes saben, ya tiene 36 normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Estas normas, muchas van dedicadas a aparatos electrodomésticos y aparatos de gas. Más o menos el 80% del consumo hoy de las casas se hace a través de un equipo o un sistema que tiene una norma oficial mexicana de eficiencia energética. En esta nueva administración nos han encargado actualizarlas, que no se actualizaron en 6 años, porque todo el sexenio pasado no se actualizó ninguna norma. Pues tenemos que actualizar ahorita 22 de manera urgente y tenemos que hacer 15 adicionales. Dentro de esas 15 normas adicionales vamos a hacer boilers eléctricos, regaderas eléctricas, freidoras, hornos de microondas, televisiones, o sea, y algunas otras, ¿no? Vamos a hacer motocicletas de autos, pero en esencia creemos que ya con estas nuevas normas el 95% de la energía que se consume en un hogar mexicano va a ser a través de un equipo que está parado con una norma oficial mexicana. Para nosotros es bien importante el apoyo de los colegios, de las asociaciones, de las cámaras, para poder hacer que se cumplan estas normas. Obviamente tenemos las dos normas más importantes, que son de envolvente de edificios residenciales y no residenciales, que poco a poco hemos ido ganando terreno para que se cumplan. Sabemos que, como tú bien lo dices, no nada más es ocupar bien una casa, no nada más es apagar y prender las luces, sino es desde el diseño de las casas.
desde manera integral, conocer la eficiencia energética y aplicarla en todo lo que hacemos. O sea, el ahorro de energía es una filosofía que antes las empresas hacían ahorro de energía, pues a lo mejor para verse verdes o porque era la moda, a lo mejor hoy la hacen porque es rentable, pero yo les aseguro que mañana va a ser obligatorio. De hecho, ya ahora es obligatorio hacer ahorro de energía, es fundamental ser más sustentables. Yo tenía una presentación, no sé si va a ser, pero bueno, si tengo una presentación se las puedo hacer. Vamos a hacer muy rápido para no perder tiempo. Sé que es muy difícil después de comer dar una plática, pero voy a tratar de hacerla amena. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, no duden en interrumpirme y decirme que si la pueden poner. Yo creo que ya la tenían lista, la cambiamos un poquito para las fotos, pero mientras tanto, Armando, platícanos en lo que sale la presentación, ¿qué es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales? Para conocer un poco, porque a veces decimos el conocer y se queda como la palabra. Platícanos. Sí, bueno, miren, el conocer tiene no tantos años como ustedes, como este colegio, que cumplen 80 años. Nosotros cumplimos 30 años. Y saben que el conocer se creó con la idea de solucionar problemas que se presentaran en los gobiernos, en la industria, donde se presentaran. Y poco a poco se fue avanzando, haciendo estándares de competencia específicos para arreglar esos problemas que se presentaron. Nosotros tenemos dos grandes áreas, un área de gobierno, que esa área se encarga de ver universidades, de ver gobiernos federales, estatales, municipales, sindicatos. Y bueno, pues ellos tienen, ahorita por ejemplo están desarrollando un estándar para tratar de resolver los problemas que se tienen al momento de bajar recursos del gobierno federal. Pero a mí me toca la otra área de ver todo el sistema productivo. Y aquí nosotros tenemos más de 1800 estándares que son útiles para las empresas, para que las empresas se desarrollen un poco mejor. No sé si sigo. No sé si ya tengo una presentación de Israel que estaba puesta. ¿Sí? ¿O sí? Mientras tanto. Bien, seguimos. Entonces, estos estándares, cuando la Secretaría de Educación Pública nació, dijeron, bueno, vamos a evaluar conocimientos que la gente sabe. Entonces hicieron preescolar, primaria, secundaria, maestría, doctorado, y dijeron, bueno, ahora también tenemos que certificar experiencias. Bien, nosotros tenemos que certificamos esas experiencias, pero esas experiencias no deben de invadir el artículo 3. Esto quiere decir que no se debe necesitar haber cursado alguna escuela para poder saber hacer eso. Y se empezó, bueno, vamos a hacerlo con albañiles, electricistas, mecánicos, pero luego se fue subiendo el nivel. Y se empezó ya ahora sí a ver qué problemas podemos resolver con un estándar de competencia. Nos decían, Come Carne, nos decía, nosotros tenemos un gran problema, que cuando llega la carne a los enfriadores no se acomoda como se debe acomodar. Y les dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estándar de competencia de eso. Tenemos otro problema porque ellos ven desde que antes de nacer de los animales hasta que está en los estantes, y dicen, nosotros también tenemos pues personas que se dedican a ver a los animales, pero tenemos el problema de la fecundación. Muy bien, hagamos un estándar acerca de eso.
Entonces fuimos empezando a solucionar problemas que tenían en las empresas. Hace poco se acercó una empresa de Guadalajara que hace dulces y que dice, oye, yo tengo un problema para hacer dulces. La gente no tiene liderazgo, no tiene trabajo en equipo, mis empleados les falta eso. Bueno, pues vamos a hacer, hicimos estándares de liderazgo, de trabajo en equipo. Entonces, cualquier detalle que se tenga, por ejemplo, con ustedes, algo de las energías renovables, pues aquí está nuestro amigo Marco Guzmán, que es un entusiasta del conocer y con su comité han hecho muchos estándares. Están, por ejemplo, haciendo uno de las estufas de leña para tratar de que, aparte de que tengan ese servicio donde no hay energía, pues la gente viva un poco mejor, y que las estufas de leña no nada más se usen en esos lugares, se usen también con Monterrey. Yo vengo de Monterrey, tantas carnes asadas que hacemos y tenemos un desperdicio tremendo. Dicen que si ves el mundo desde la luna, identificas Monterrey porque en la noche todo el mundo hace carnes asadas y se ve todo iluminado. Monterrey hace carnes asadas. Entonces dices, oye, ahí tenemos que tener eficiencia energética, estamos desperdiciando mucho carbón. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el Metrobús, reparaciones de artículos eléctricos. Tenemos una infinidad de estándares que si ustedes se acercaran se darían cuenta. Yo ahí en la presentación traigo más de 60 estándares que les pueden ser útiles. Hay ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos que les van a servir. Pero aparte, por ejemplo, ustedes pueden formar un comité y en ese comité ustedes traen un grupo de expertos y ese grupo de expertos hace un estándar de competencia. Pero nosotros les aconsejamos, nosotros tenemos los comités, que no se cobra absolutamente nada por hacer un comité. Tenemos organismos evaluadores y tenemos entidades de evaluación y certificación. Y ustedes pueden hacer un comité y al mismo tiempo hacer ya sea un organismo o una entidad. Y con eso ustedes mismos pueden certificar y ya no tienen que acudir a otras personas para que lo certifiquen. Y ahí hay un gran negocio para todos ustedes, el poder certificar. Pero ahorita le seguimos, nos quedamos en una parte importante. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a regresar un poco de eficiencia energética. Muchísimas gracias. Esta presentación que traigo habla de la sustentabilidad como una estrategia, y la pregunta ¿es una buena estrategia la sustentabilidad? Y en realidad tendríamos que hablar de algo muy complejo, que se habla muy fácilmente de ser sustentable. Tiene que ver con el desarrollo social, económico y ambiental, junto. Y la verdad es un elemento muy complejo, o sea, es algo que no pudiéramos fácilmente explicarlo, y no sé si sea posible lograrlo, sobre todo en la parte energética. Una parte importante del desarrollo sostenible es precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático, y aquí en esta lámina es un resumen que hice de las cosas más importantes que han pasado en el mundo desde 1988, que se crea el IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, pasando por el protocolo de Kioto, que fue en 1997, donde se establecen los mecanismos flexibles para el cumplimiento de la reducción de emisiones, comercio internacional de emisiones, mecanismos MDL, de desarrollo limpio, implementación conjunta, y posteriormente en el año 2015 se establece la Agenda 2030, mejor conocido como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que hay más o menos 4 relacionados con la parte energética directamente. Y también en el año 2015 se hace el Acuerdo de París, donde la mayoría de los países establecen un acuerdo para limitar sus emisiones
para que no crezca la temperatura, para que no aumente la temperatura más de 1.5 grados centígrados. Se fue la COP21, precisamente en un mes, bueno, menos de un mes, se va a hacer la COP número 30. Y de a partir del año 2015, teóricamente todos los países empezaron a trabajar para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este periodo del 2015 al 2025 se dan cuenta que no van a llegar. O sea, todos los compromisos que hicieron todos los países, ninguno ha cumplido. Ninguno. Dentro de esos 17 compromisos era acabar con el hambre, acabar con el analfabetismo, acabar o sea, que toda la población tuviera electricidad y cosas de ese estilo. Pues patean el bote y ahora establecen algo que se llama el Net Zero, que ya no cumplimos al año 2030 la meta, entonces ahora ponemos una meta al año 2050. Todos se comprometen ahora al año 2050 y es algo muy complejo de cumplir. Esta es una gráfica del consumo mundial de la energía en todo el mundo y vemos que desde 1963 a la fecha todavía el mundo sigue dependiendo de la energía fósil. Más del 80% del consumo de energía en el mundo es de origen fósil. Ahí en la línea roja ustedes pueden ver una caída, fue la pandemia, y seguimos para arriba. En la parte eléctrica, pues una parte sí ya hay muchas renovables, pero todavía hoy en día, en el año 7 de noviembre del año 2025, el mayor combustible utilizado para generar energía eléctrica sigue siendo el carbón. 35% en el mundo se utiliza carbón. En México, afortunadamente, desafortunadamente, no sé, no tenemos carbón, y el que tenemos es muy malo, tiene mucha ceniza y mucho azufre. Pero en todo el mundo, bueno, China, para 250 años. La pregunta es, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Esta gráfica habla de la producción y el consumo de petróleo. En el año 2018 rebasamos los 100 millones de barriles diarios de petróleo. Todos los días en el mundo se consumen más de 100 millones de barriles de petróleo. Ahí se ve la pandemia cómo cae. Y nuevamente en el año 2022 rebasamos 100 millones de barriles de petróleo. Y aquí el problema no es eso, sino la tendencia. Todavía la tendencia va para arriba. Y entonces estamos hablando de evitar emisiones contaminantes, pero al parecer como que estamos haciendo muy poquito a escala mundial. Estos datos que les estoy presentando, la mayoría es de la Agencia Internacional de Energía y otros son de British Petroleum. Dentro de esta parte de sustentabilidad, la parte energética es muy importante, porque es la que ocasiona el calentamiento global. La mayor parte de los expertos que escuchamos cuando hablamos de transición energética y de sustentabilidad hablan de estas 4 cosas: instalar más energía fotovoltaica, instalar más energía eólica, promover la electromovilidad y aprovechar el hidrógeno. La transición energética es algo mucho más profundo que utilizar energía renovable o utilizar hidrógeno. Es un cambio de vida de todos los seres humanos. Yo en su casa tengo un problema con mi hijo que tiene 18 años. Yo tengo un calentador solar de tubos evacuados, es increíble. O sea, es increíble porque el agua está hirviendo. Entonces, por más que digo, no te vayas en la noche, porque al otro día el agua me sale tibiecita. Tú bañate en la mañana, nos alcanzamos a bañar 4 o 5 personas sin problema. Y ese cambio de horario para bañarse le cuesta mucho trabajo. Pero es lo mínimo que deberíamos hacer, ¿no?, para poder ser un poquito más sustentables. Yo no tengo boiler de gas, simplemente es solar, y debería ser obligatorio para todas las casas, sobre todo las que pueden poner en sus techos un panel fotovoltaico, es obligado, pues. Aún así, hablando de estas 4 cosas, porque la transición energética es mucho más, es justicia energética, es democratizar las fuentes, es algo mucho más complejo. Pero de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, habría que multiplicar en el año 2020, para el año 2030, 4 veces toda la energía solar y toda la energía fotovoltaica que estaba instalada en el año 2020. Multiplicar por 18 todos los coches eléctricos y multiplicar por 4 la disminución de la intensidad energética, lo que le llaman la eficiencia energética. Aquí el problema es que hoy estamos en el peor de los mundos, porque está creciendo de tal forma el consumo de energía en el mundo
que está creciendo el consumo de petróleo y está creciendo el consumo de las renovables al mismo tiempo. Todavía el crecimiento de las renovables no suple el crecimiento del petróleo. Entonces estamos creciendo, teóricamente a finales del 2027 ya va a crecer más las renovables que el petróleo, pero ahorita todavía no. Para electrificarnos y dejar de emitir tanto, en los edificios, de acuerdo a British Petroleum, actualmente consume un 38% de la energía en un edificio es energía eléctrica, habría que llegar a casi al 80%. En industria, actualmente consumen el 35% de la energía es energía eléctrica, los demás son combustibles, habría que llegar al 60%, y en transporte, hoy en día casi no se consume nada de energía en transporte, excepto el metro, algunos coches, habría que llegar al 40% del consumo de energía, si todos quisiéramos electrificar todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Que los recursos no alcanzan. El cobalto no alcanza, el cobre no alcanza, el litio no alcanza. Realmente estamos en un problema muy grave si realmente queremos continuar viviendo como estamos acostumbrados a vivir. Y para ello se requieren muchos profesionales en todos los campos. No nada más ingenieros mecánicos electricistas, sino también se requieren abogados, licenciados, contadores, de todo tipo, para poder hacer un cambio de forma de vida y un cambio importante en nuestro sistema energético mundial. Si ustedes se fijan en el litio, el consumo en el año 2023 era como de 0.5 millones de toneladas, y tendríamos que irnos al año 2050 casi 8 veces más, ¿no? El cobre al doble y el níquel, bueno, como 4 veces más. Es algo muy complejo. Del lado derecho, donde están está en el año 2022 cuál era el consumo mundial, donde obviamente el petróleo y el gas natural es la parte más importante, y en el año 2050 se quedan casi estáticas y crecen mucho más las renovables y la nuclear. Y en el net zero, ahí hay una reducción importante del consumo de energía. Aquí se les olvidó quitar una parte de ahorro de energía, que no está. Sin embargo, no se hace solo. Se requieren muchos profesionales que entiendan sobre mercados energéticos, que entiendan sobre energía renovable y que puedan a una empresa, a una casa, dotar de diferentes opciones para satisfacer sus necesidades de energía. En México, bueno, esta es una gráfica del consumo de energía de balance actual. El 42% de la energía en México la consume el propio sector energético. Háblese de Pemex y CFE en la transformación. Usos propios, pérdidas, transporte y distribución. Después es el transporte, es el sector que tiene el mayor crecimiento, y obviamente el consumo de transporte es básicamente gasolina y diésel, y después todos los demás. Entonces, si pensamos hacer ahorro de energía, pues ¿de dónde lo haríamos? A mí me dicen, yo antes podría decirle a cualquier persona que está mal que le falta hacer el cargo. Ahora ya no tengo pretexto, ya desde la CONUE, como director, pues tengo que ver todos los sectores. Una cosa importante es que hoy en día las empresas, todas las empresas que cotizan en bolsa, tienen que dar informes, no nada más de información financiera, sino también de no financiera. Tienen que hacer informes ASG, ESG, de desempeño ambiental, social y gobernanza. Si hoy en día una empresa mexicana quiere entrar a mercados europeos o asiáticos, o inclusive americanos, tienen que ser sustentables. Ya no les permiten vender un coche o vender un producto que no sea verde. Y no nada más hacer un reporte de acciones que hicieron ellos, sino también tiene que estar auditada, tiene que tener auditorías y verificación, tiene que contar con un MRV, una medición, verificación y reporte con una tercera parte. Se van a requerir en México profesionales realmente de la energía que realmente certifiquen en la parte de medición, en la parte de reportes. O sea, y si no, no vas a poder vender tus productos en esos mercados. Hoy en día es muy importante ser verdes. Y una parte muy importante es el ahorro de energía, que por lo general no se ve. Casi es muy evidente poner un panel fotovoltaico o poner un generador eólico, porque lo ven todos, ¿no? Si nosotros quisiéramos poner un megawatt solar, sería relativamente fácil. Si quisiéramos ahorrar un megawatt, depende de todas las personas que están en un
trabajo, en una escuela, en una casa. Ahorrar energía no es de una persona, sino de todos en su conjunto para hacerlo. Y eso lo hace muy complejo. Y sobre todo no tenerlo tiempo. Alcances de emisiones de gases, bueno, hay emisiones directas, indirectas, bueno, de emisiones de alcance 1, 2 y 3. Y todas estas emisiones, por lo general, nosotros básicamente controlamos el 1, porque son emisiones de mi empresa, pero el alcance 2 son emisiones indirectas, y ahí, por ejemplo, CFE, ojalá existiera una tarifa verde eléctrica donde yo pudiera pagar para que me diera energía verde CFE, y entonces ahora me da una mezcla, y ya no puedo hacer nada menos de que yo la genere, ¿no? O sea, la compre a alguien que sí me dé energía verde. Y la tercera una tiene que ver con mis clientes y mis proveedores. Es algo muy complejo lo que existe y lo que viene. Antes les decía que para ahorrar energía, es que me quiero ver verde, quiero bajar mis consumos, pero en realidad, hoy en día, el medio ambiente está jalando a la eficiencia energética y ahora ahorran energía porque si no, te va a costar muy caro. Teóricamente, el año que entra empieza el sistema de conversión de emisiones para las grandes empresas consumidoras, cementeros, papeleros, y tienen de 3 sopas para bajar sus emisiones. O compran derechos de emisión, o cambian de combustible, que si consumen combustible a diésel y de diésel a gas, y de gas a electrificarse, o ahorran energía. En casi todos los casos ahorrar energía es más barato que comprar derechos de emisiones, por ejemplo. Aquí lo importante es que si queremos ahorrar energía, por lo general hay que tener un objetivo muy claro y unas metas muy claras en el tiempo para poder hacer un plan, un programa muy bueno. Nosotros desde Conue promovemos la ISO 50001 y salió la ley. Y ahora es obligatorio para las grandes empresas mexicanas tener un sistema de gestión de la energía, al menos como la ISO 50001. La Conue, que antes era amiga de todos, la están presionando para que sea ahora una fiscalizadora, verificadora de eso. Algunas cosas que estamos haciendo en Conue, estamos trabajando en todos lados. La normalización es el mecanismo más eficaz para ahorrar energía en México. Y bueno, en gran parte del mundo, como les decía, tenemos que hacer 15 normas nuevas. Por cierto, el lunes salió la de estufas de leña, ¿no? Queremos que las estufas de leña que sean eficientes, comprobarlo, que estén certificadas. Tenemos 4 años haciendo una de ventiladores que no la podemos sacar, pero esperemos que salga pronto en un mes. Pero bueno, los aires acondicionados ya prácticamente todos están certificados. Muchos de nuestros mercados en Estados Unidos y Canadá tienen que estar certificados. Queremos apoyar la cogeneración. La cogeneración en otros países, la cogeneración representa aproximadamente, bueno, en España, en Estados Unidos, el 12% de la generación eléctrica del país. El 12% es cogeneración, en México es el 3% con unos potenciales que debe ser obligatorio cogenerar. En este edificio que tiene consumo de aire acondicionado y iluminación, bien podría ser un sistema de microcogeneración. Pero el CFE tiene programas como nunca antes los había visto. Pero bueno, yo les quiero hablar ahorita de un programa particular que estamos promoviendo que se llama Acuerdos Voluntarios para las Industrias. Nosotros hace algunos años hicimos acuerdos voluntarios, llevamos 16, los últimos terminaron el año pasado, donde las empresas voluntariamente elaboran o realizan medidas de eficiencia energética y lo único que obtienen es un reconocimiento gubernamental. Decimos, eres muy verde, muy bueno. Este programa que hicimos hace algunos años, lo queremos hacer a nivel nacional, es un acuerdo nacional de eficiencia energética, donde, bueno, me dijeron, no nada más grandes, también meten chicas, pues también las chicas, no nada más eficiencia, también renovables, también descarbonización, y hoy en día, bueno, este es el proceso, también las chiquitas